Hola a todos, bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast llamado Todo Mal. Hoy voy a hablar de un tema que me interesa muchísimo y me parece cada vez más importante y es de alimentación infantil. Qué difícil es realmente hablar de este tema con los chicos cuando están tan bombardeados de una cantidad de información que además es confusa. Y a veces me resulta incluso que puede ser más difícil cuando en casa realmente esto no lo ven, ¿no? Cuando los propios adultos queremos que nuestros hijos coman bien, pero nosotros mismos nos cuesta mucho. Pues bueno, hoy me he traído de invitada a este podcast a Lidia Pérez para hablarnos de este tema. Y quiero hablar con ella porque particularmente Lidia es profesora de primaria de educación física y ha llegado a especializarse en la alimentación infantil realmente no por haber estudiado directamente nutrición, sino porque en el día a día de su trabajo hay un episodio en el que se juntan el cole y la casa, y es el desayuno. Ese desayuno que se comparte en el patio, que entre los amigos incluso se comenta, ¿no? Cuando eres niño, ¿qué has traído tú? Mira lo que he traído yo. Pues esas diferencias que hay en cómo va esa lonchera o ese tupper tiene muchísimo que ver con lo que los niños han aprendido en casa. Lidia ha visto esto muy de cerca, lo ve a diario en el colegio y con los niños, y por eso ha querido empezar a formarse en ello, para ayudar no solamente a los niños a ver la alimentación como algo divertido y no aburrido, y a los padres a ayudarles también a que en casa esto sea práctica y no solo teoría de libro en una clase. Así que acompáñenme en este episodio que espero que a todos los que sean ya padres o estén a punto de serlo, les sirva muchísimo para meter a sus hijos en este mundo maravilloso de la alimentación que de verdad alimenta. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast llamado Todo Mal. Hoy, como les decía, tengo a una gran invitada llamada Lidia Pérez. Ella o con ella vamos a hablar hoy sobre alimentación infantil. Y bueno, estoy súper emocionada de poder hablar de este tema porque me parece increíblemente importante, sobre todo hoy, que los niños tienen tantas opciones a la vista. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. Hola Nina, genial, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar este invitación, este reto de estar. Sí, nunca mejor dicho. Sí. Bueno, tú has hecho muchos en vivos por tu Instagram. Veo que los haces con frecuencia, o sea que estás un poco habituada también a la cámara y a hablar del tema. Sí, poquito a poco voy entrando en ello. Tampoco te creas que he hecho muchísimos, pero sí que recién fue la semana de la alimentación y ahí estuvimos dándole caña, haciendo muchos más vivos. Sí, sí. Pues bueno, ya que hemos hablado del tema alimentación, yo quiero empezar hablando sobre cómo tú llegaste a querer enfocarte en alimentación infantil, ¿no? Porque como comentaba al inicio, tu perfil no es precisamente el de una nutricionista, sino el de una Mm. profe de educación física. Que al final para mí no tiene mucha distancia el tema ejercicio o movimiento de Mm. cara a una alimentación, pero obviamente no es lo usual. No es lo usual que una No. profe se termine especializando en este tema. Entonces, yo creo que me cuentes un poco por qué surgió esto en ti. Vale. Pues mira, sí, como tal, dices, soy maestra de educación física de niños y niñas de primaria, de 6 a 12 años. Y dentro del área de educación física también hay un contenido que es la alimentación. Por eso, como dices, no está para nada distanciado, sino que forma parte del área, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues siempre prevalecen más otros contenidos como pues, la actividad física o el ejercicio, más Mm. que otros hábitos saludables. Sí. Pero bueno, si vamos al origen de mi interés y mi motivación por el tema de la alimentación, yo creo que viene desde muy pequeña, eh, básicamente porque mis padres y mi abuelo materno en especial
pues siempre han sido muy deportistas, ¿no? Como se dice, y le han dado bastante importancia al tema de la salud en general y han cuidado tanto el tema del ejercicio como el de la alimentación. Entonces, bueno, aún así, eso no quiere decir que yo ya desde pequeña pues llevara una alimentación súper saludable, porque como la mayoría de niños, pues era un tema complicado, ¿no? A mí la verdura no me entusiasmaba y prefería unos macarrones o unas galletas siempre. Mm. Pero bueno, yo creo que al final pues la familia influye y si no influye en el presente, cuando creces sí que acabas viendo que ahí han ido dejando huella, ¿no? Y que esos valores con los que han predicado, pues una vez tú eres mayor y eres más consciente de lo importante que es la salud, pues te es más fácil como aplicarlo porque lo has estado viendo desde pequeña. Entonces, pues yo me acuerdo que en la adolescencia hubo un punto cuando ya iba a ir a la universidad en el que me enfadé mucho conmigo misma porque la alimentación que estaba teniendo no era para nada la que yo consideraba que debía ser. Y entonces no estaba contenta conmigo en ese sentido. Y desde entonces, pues ya prácticamente hace más de 10 años, empecé como un camino, ¿no? de autodidacta, porque yo iba estudiando y aprendiendo por mi cuenta, pero también pues de hacer algunos cursos especializados en nutrición, empecé a entrenar más en serio también, bueno, estudié el tema de la nutrición deportiva y ahí fue cuando también hice el máster de actividad física y salud, donde también se trataba pues la nutrición y los hábitos saludables, la promoción de hábitos saludables y poco a poco pues fue eso. Yo creo que, digamos que ya estaba escrito, pero tuve que llegar a ese punto de inflexión en el final de la adolescencia de decir, no sé, vamos a cambiar todo esto porque creo que para mí es importante y no. Y la infancia y la adolescencia no ha sido como debía de serla, ¿no? Por eso, por la influencia del entorno también y demás, que como sabes, pues condiciona mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Y ya ni siquiera hablemos del entorno externo, que ya eso da como para otro podcast, sino también del entorno interno, que tú misma has comentado el tema de la familia, ¿no? Cómo la alimentación que ves en tu casa deja huella, aunque a lo mejor la alimentación que llega en tu casa no sea parte de tu estilo de vida en ese momento. Y pienso un poco en que a mí me pasaba a ti, como a ti de pequeña, que en mi casa se comía súper bien, muy balanceado, pero yo es que pasaba absolutamente el tema. O sea, yo detestaba una verdura, un pescado al horno, o sea, era como un castigo, ¿no? O sea, a mí me castigaban diciendo, si no te comes la sopa, pues yo qué sé, no vas a comerte la chocolatina de la tarde, cosas así. O sea, Mm, era un poco como, de verdad, pues sí, o sea, es que yo no voy a comerme una sopa. Entonces, bueno, lo que quería apuntar aquí es que es importante, ¿no? Ese entorno familiar en el que cada niño se desarrolla y cómo deja huella para bien o para mal. Y hacía todo este comentario por la siguiente pregunta, y es que a veces yo me pregunto si, como que, qué es lo más difícil, ¿no? Si entrenar a los niños o entrenar realmente a los padres. O sea, ¿dónde está ahí como la barrera más difícil de superar? ujú. Yo pienso que los niños son importantes, pero que los niños al final aprenden de los padres. Entonces, creo que es más difícil el tema de los padres porque es como la base, ¿no? La raíz de donde nace todo, porque luego en el cole ya ves cómo el niño o la niña que desayuna saludable, pues ya descubres que es que en casa pues no suelen consumir productos como galletas y demás. En cambio, ves a otros niños llevar a diario bollería, por ejemplo, y coincide con pues, que esa familia obviamente no está muy concienciada con el tema de la alimentación ni predica con el ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, con los niños trabajar la alimentación saludable es complicado porque la idea de salud
es como muy abstracta y no la entienden muy bien y como a menudo ya vienen influenciados de que los adultos les hemos hecho saber que la palabra saludable está ligada a dietas, prohibiciones, cosas que no nos gustan y a dejar lo que sí que nos gusta, pues para ellos ya desde pequeños la idea de alimentación saludable suele ser que no mola, o sea, que no Claro, está bien, que va a ser comer verdura o todo lo que menos me gusta. Entonces, por ese lado, trabajarlo con niños es difícil en ese sentido. Y entonces yo siempre propongo no hablar, o sea, no hablar del término saludable tanto, sino que directamente pues hacer actividades que incluyan alimentos saludables que ya conozcan y que les sean familiares y que, o sea, y que les gusten em, y proponer pues recetas, por ejemplo, o da igual, o otras actividades prácticas que no tengan que incluir comerse nada que se prepare en clase, ¿no? Pero que ya sea con cosas que ellos conocen y que ya son saludables de por sí, pero sin la necesidad de decir, hey, hoy vamos a hacer una receta saludable. Pues no, ya, hoy vamos a hacer una receta, porque si no muchas veces ya van a relacionar lo saludable con pues esto galletas seguro que no es, cosas así. Eso con los niños. Y luego con las familias, o sea, con las personas adultas, yo pienso que lo difícil es, em, primero, que no se sientan juzgadas cuando tú estás proponiendo algún cambio en la alimentación, porque muchas veces pasa que tú estás proponiendo un cambio, pero claro, entonces alguna familia se lo puede tomar como que le estás diciendo que no lo está haciendo bien o que está alimentando mal a su hijo. Entonces, ese es un tema. Y el otro, pues el simple hecho de que hay muchas familias, bueno, como muchas personas adultas a día de hoy, em, que no son realmente conscientes de la importancia de la alimentación. Entonces, ese proceso de concienciación eh, también es difícil. Yo creo que ambas cosas tienen el punto bueno al que atacar, en positivo, y también su dificultad. sí, Sí, pero sin duda pienso que la implicación de la familia es fundamental, porque por mucho que tú en clase trabajes la alimentación saludable, mm, luego los niños van a casa y si eso no llega a casa, o sea, si lo que tú has hecho en clase no llega a casa, seguramente se quede ahí en la clase y ya está. claro, claro. ¿Y cómo haces para implicar a los padres en este sentido? O sea, ¿tienes sesiones con ellos donde les cuentas un poco el tema alimentación? ¿Hacen algún tema de cursos o cómo llegas a Ujú, los padres en ese sentido? Porque a los chicos, bueno, los tienes en clase, ¿no? Todos los ujú, días o unos días a la semana. Pero eso que dices tú es importante. Al final, si esto no llega a casa y en la casa también se predica con el ejemplo, los niños ujú. no te lo creen. Claro, sí, sí. Pues con las familias, sí, a ver, siempre que se puede, a mí me gusta, pues eso, proponer charlas o talleres y demás, pero me parece muy interesante también, que ese es otro tema que no sé si hablaremos más adelante, con el tema de la metodología, ¿no? De cómo Ujú, enseñar la alimentación, em, que aparte de, o sea, que la implicación de la familia no sea algo unidireccional en este caso, de la profe hacia la familia, sino que de alguna manera sea bidireccional, que sea un poco recíproco, que lo que tú hagas en clase, de alguna forma hagas que tenga un impacto en casa. O sea, por ejemplo, una actividad muy sencilla sí, que podría ser en clase crear entre todos una receta de algo da igual, no sé, de un batido de frutas, por ejemplo, algo así sencillo, que también me gusta empezar por cosas como muy sencillas que estén al alcance de todo tipo. Em, entonces, entre todos se elabora una receta. Vamos a ver qué frutas en común nos gustan, ¿no? Que nos gusten a todos. Entonces, planteamos una actividad en casa de hacer ese batido en casa, en lugar de en el cole, en casa, y, por ejemplo, pues sacarnos una foto con el resultado de nuestro batido y con eso hacer pues como un póster, un mural para poner en la clase, ¿no? Con las fotos de nuestro batido. Y ahí ya hemos trabajado la alimentación en clase
pero hemos hecho que se mueva algo en casa y que vuelva otra vez para todos ver que hemos hecho eso en casa, ¿no? Mm, Pienso que son pequeños cambios en la manera de enseñar la alimentación que pueden hacer pues, que en casa algo se mueva, ¿no? Quizá hay una familia que no suele comprar fruta y que pues ha salido el niño o la niña súper animado para hacer esa actividad y se han ido a la frutería a comprar 2 manzanas y 2 plátanos para hacer el batido, por claro, ejemplo. claro. Sí, y hay un involucramiento, como dices, de la familia al final, ¿no? Ujú. Luego ahí Sí, sí, empiezan las cosas de, ¿le echo azúcar o no le echo azúcar al batido? ya. Sí, sí, ese es un tema. Pero bueno, siempre en la receta no aparece el azúcar, solo la fruta. Mm, Y ya, igual a veces añadimos ahí como una notita al pie de la receta de no le hace falta ningún endulzante porque la fruta ya es suficientemente dulce, ¿no? Por ejemplo. sí, sí. De hecho, ¿cuál es el mayor reto con el que te encuentras a diario con los chicos en el tema alimentos, ¿no? O no alimentos, porque es que ya luego hay que empezar a hacer estas distinciones de esto es un alimento y esto es un producto empaquetado, que también es difícil para los chicos, ¿no? Sí. Pues sí. A ver, reto te refieres en cuanto a hábitos alimentarios, o sea, a lo que yo veo que consumen, o... Sí, es que siempre se me viene a la mente el tema del azúcar, porque es que es muy fácil Mm, que nuestros niveles de consumo de azúcar cada vez sean más y más elevados, porque realmente cosas que no tienen por qué tener azúcar, la tienen, tienen y también. no somos conscientes, como adultos digo ya. Y para un niño, pues imagínate, o sea, yo me he encontrado con madres de repente, o amigas que son madres jóvenes, ¿no? Y de repente comienzas a hablar del tema y hay unas que no se han dado cuenta que a lo mejor esta papilla que le dan o qué sé Mm, yo, lo que fuera, tiene azúcar añadido, pero porque no vas al reverso a leer lo que tiene, sino que te fías del marketing, que es muy bueno. Yo vengo del marketing, con lo cual sé que es muy bueno, y te pone sin azúcar añadido, 100% natural, pulpa de fruta, no sé qué, y tú, claro, te fías y lo compras. Y luego cuando de repente alguien te dice esto y lo miras, dices, oh, que le estoy dando azúcar y no lo sabía. Que a lo mejor a ti no te importa, pero lo que quiero decir es que hay como una adicción al azúcar que empieza desde muy chiquititos y a veces no nos somos sí, conscientes. sí, sí. Sí, sí, bueno, al azúcar y en general, como tú decías, a los productos súper elaborados, ¿no? Bueno, que ya popularmente creo que muchas personas los conocen como ultraprocesados, Mm, ¿no? Y yo creo que, o sea, bueno, intento responderte como a las dos preguntas. Yo creo que sí, que lo más difícil o el mayor reto con el tema de la alimentación infantil son justo productos así. Ya digo endulzados porque también se están viendo productos que no son solo azucarados, sino a veces pues edulcorados, ¿no? Que tampoco personalmente me parecen la opción más saludable. Y creo que es lo que más se ve hoy en día en el patio, en el cole, pues con donuts, galletas, chocolatinas. Creo que es como lo más frecuente. Y luego a la hora de la merienda también, porque muchas veces también los ves salir del cole y están con el croissant, la ensaimada, otro donut y así, ¿no? Creo que en general los productos dulces mm. em, son un gran problema. Incluso pues los batidos, ¿no? Los zumos, que también si son comerciales, pues seguramente muy naturales no sean, ¿no? Pero es lo que tú dices, que el marketing, o sea, es que yo, claro, cuando supongo que uno y como tú, cuando lo ves ya desde, como muy desde fuera, te das cuenta, ¿no? De esos pequeños engaños, de esas estrategias que se usan y ya está, y no te lo crees simplemente, ya está más bien como que lo analizas, ¿no? Pero claro, para la mayoría de la población, no, o sea, tú ves ahí un fruta grande así en el empaquetado y, y pues ya piensas que eso va a ser saludable y lo compras y lo consumes. Entonces creo que es súper importante la diferencia esta que comentabas entre alimento o producto, que Ujú. no quiere decir directamente que todos los productos sean poco saludables, pero sí que
por lo general, pues la mayoría de alimentos como tal sí que van a ser más saludables que la mayoría de productos, ¿no? Porque es bastante sencilla, o sea, de primeras quizá no, pero al final, es decir, todo lo que nos provee la naturaleza y los animales es alimento y todo lo que proveemos nosotros mismos, el ser humano, ¿no? Son productos. O sea, al final los productos son alimentos que las personas hemos alterado, modificado y demás. Entonces, dentro de los productos, pues los que más se asemejen a los alimentos serán más saludables y los que menos, porque pues más ingredientes les han añadido y más procesos de transformación han pasado, pues menos saludables serán. Y creo que es una manera sencilla de ver y entender por qué unos alimentos son más saludables que otros. Sí, de hecho vi que tienes en tu Instagram un contenido, una sección que se llama justamente como diferenciar alimento de producto. Y Sí. entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Es como la forma Ujú, fácil de hacerle ver a los niños que no todo lo que se come es un alimento, porque no ujú. necesariamente te alimenta, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, es que al final, yo, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Supongo que cuando ya tienes cierto nivel de concienciación sobre el tema, ya lo ves muy así. Y para muchas personas puede ser radical lo que voy a decir, pero claro, yo cuando veo a un peque comiéndose una chuche o una bolsa de patatas fritas, pero de estas, pues tipo gusanitos y cosas así, Sí, para mí eso no es comida, es un producto comestible, o sea, que lo han hecho como apto para el consumo, que como me gusta decir, significa que a corto plazo, en ese momento, pues quizá no te va a pasar nada, pero a largo, cuando ese producto forme parte de tu alimentación habitual, pues sí, ¿no? Lo que pasa es que no te vas a dar cuenta porque como es a medio, largo plazo muchas veces, a no ser que tengas una intolerancia o una alergia muy específica, pues no vas a ser consciente, ¿no? Pero no sé, no sé, o sea, me sí, parece importante eso, darse cuenta de que, pues ahora ya te digo, no estoy hablando no estoy hablando ni siquiera de unas galletas, o sea, ya estoy hablando del más allá, ¿no? De refrescos, chuches, fritos, o sea, cosas porque una galleta, ojo, que no las estoy defendiendo, pero quiero decir que la galleta puede ser una masa de harina y azúcar y aceite, por ejemplo, sí. pero esas chuches o esas patatas, ni siquiera sabes bien lo que es. Entonces, ostras, pues no sé, analizarlo, reflexionarlo un poco y darse cuenta de que nos estamos metiendo en el cuerpo, ¿no? Mm, Porque ni siquiera o sea, sí, nos lo han preparado como apto para el consumo, pero ni lo necesitamos, ni nos hace bien, no sí. sé. De hecho, hay algo que acabas de mencionar que yo creo que va un poco por ahí el tema de, a lo mejor de donde hay que hacer más énfasis, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor piensan que es que no me va a pasar nada porque me lo coma hoy, o al niño no le va a pasar nada porque se lo coma 2 veces a la semana, o tal. Es verdad que no ves esos efectos tan rápido, ¿no? Generalmente, a menos que generes una intolerancia, pero las intolerancias se generan de ese consumo frecuente y constante. Y luego es que lo difícil es que una vez que a un niño tiene como una adicción o un querer consumir eso, quitárselo es más difícil, creo yo, que Ujú, enseñarle por qué esto realmente no es lo más apto para formar ujú, parte de una alimentación diaria, ¿no? Que sea una excepción es una cosa, pero que forme parte de tu vida, pues es otra. ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Al final, el problema de estos productos también no es solo el impacto negativo en la salud, sino que cuanto más los consumes, yo digo siempre que engañan a nuestro paladar, ¿no? Y modifican el sentido del gusto, y más en los niños pequeños que muchas veces pues su sentido del gusto, su paladar es como mucho más sensible a ciertos sabores, ¿no? Y entonces el consumir frecuentemente
ese tipo de producto, por ejemplo, pues azucarado, ¿no? Dulces en general, va a hacer que, ostras, como son sabores tan potentes y tan agradables, porque es así, los hacen para que Sean para nuestro adictivos. cerebro y nuestro gusto eso sea una maravilla, ¿no? Mm, Em, claro, al consumirlos habitualmente van a perder las ganas y el sentido del gusto como tal hacia, hacia ciertos alimentos saludables, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, si estás consumiendo habitualmente para desayunar galletas, la fruta te vas a ver menos dulce y entonces la vas a querer menos, ¿no? mm, Creo que ese es también un problema muy importante, y no solo el tema del impacto en la salud, porque al final, pues si desde pequeño te acostumbras a ese tipo de sabores, vas a ir creciendo necesitando esa recompensa gustativa, o no sé cómo decirlo, es decir, que solo te van a resultar placenteros los productos ultraprocesados, no vas a claro. sentir el placer de una comida saludable sin Sí. tanta elaboración. Sí, sí, y es que luego enmascara el sabor real de los alimentos, porque Ujú, un sí, chico que sí. esté acostumbrado a tomar fruta, por ejemplo, en batidos, que se le echan azúcar, el día que le deja un batido de lo que sea sin azúcar, va a decir, esto sabe mal. Claro, porque su idea de lo que sabe esa fruta está condicionado por el azúcar que tiene, no porque conozca realmente el sabor de esa fruta. Entonces, cuando te lo pones a pensar, es como, wow, esto es como un bucle peligroso, muy Sí, peligroso. Es que luego sacar de ahí a una persona lleva mucho tiempo, lleva años incluso. sí, 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 sí. Incluso permanece en la edad adulta, porque por ponerte así un ejemplo breve, a mí con compañeros y compañeras me sigue pasando que, por ejemplo, pues yo ya hace años, ¿no? que decidí dejar de tomar este tipo de productos y lo consumo como muy ocasionalmente, pero el ocasional pues es igual una o dos veces al mes o cuando surge alguna celebración o algo así. Sí, Pero entonces, pues cuando es mi cumpleaños, por ejemplo, y miro de hacer como una tarta saludable o algo así, que no siempre pasa, porque también lo dicho, si es una cosa especial y es mi cumpleaños, pues igual me como la tarta normal, pero cuando he querido hacer una receta saludable, que igual la base dulce era plátano o, no sé, o pasas, por ejemplo, ¿no? sí. Fruta seca, pero no había el azúcar como tal, yo lo he ofrecido como desde dentro pensando, wow, esto está súper dulce y tiene muchísimo sabor. Y luego, pues algunos compañeros me han dicho, bueno, sí, estaba bueno, pero sabe mucho a plátano, ¿no? O le falta un poco de dulce y te das cuenta, ¿no? De esa diferencia de que cuando tú llevas mucho tiempo sin consumir ese tipo de productos, pues el dulce del alimento lo sientes muchísimo. En cambio, las otras personas no. No, Y yo pienso que es una pena en parte porque puedes disfrutar de menos cosas, ¿no? Al final creo que estás como más limitado. Quiero decir, si estás acostumbrado a comer mayormente alimentos, em, creo que tu sentido del gusto es mucho más está más entero, no sé, y lo disfruta todo más. En cambio, si consumes mayoritariamente productos que tienen el sabor potenciado, digamos, y son hiperpalatables, pues solo te van a gustar y vas a disfrutar con ese tipo de productos. Con la mm, alimentación en general, no tanto, digamos. sí, sí. Es una buena reflexión, sí, efectivamente, porque vas a sentir siempre que tienes que añadirle a eso, pues Sí. ese plus, ¿no? Ese azúcar, ese no sé qué, para que realmente te sea apetitoso. Y porque, Mm. claro, tus papilas gustativas ya están habituadas a sabores muy dulces, ¿no? En este caso, con el Mm. ejemplo que estás poniendo. Sí, sí. Verdaderamente, ya te digo, yo es que cuando lo pienso digo qué difícil, o sea, qué difícil porque yo también me imagino cuando me toque a mí criar a mis hijos en este tema y digo, wow, sí, va a ser un reto porque en casa, bueno, vas a procurar enseñarles todo esto y luego en la calle pues van a ver otras cosas, ¿no? Y vas a ver al compañero en el patio que lleva el donut de color rosado fluorescente porque están hechos para que los niños los vean y digan, "Oh, yo quiero eso". Entonces sí, Sí, sí que sí, es un sí. reto en ese sentido también, ¿no? Sí, sí, yo pienso que sí.
Y igual me hago la misma pregunta y la misma reflexión que tú muchas veces. Pienso, wow, el día que sea mamá, va a ser, pienso que va a ser complicado, pero al final pues creo que tiene que ser vivido como con la mayor calma posible y pienso que, pues al menos, por ejemplo, yo por experiencia propia he visto que, aunque quizá en la infancia y la adolescencia no haya sido tan fácil, luego el predicar con el ejemplo ha quedado ahí y yo ahora pues también llevo muchos años cuidando mi alimentación, ¿no? Entonces, pues igual, no sé, aprender a tener cierta flexibilidad Sí, quizá. Y bueno, y siempre, pues hoy en día también tenemos la suerte de que hay como muchísimas alternativas saludables, ¿no? Que si queremos hacer un donut saludable se puede hacer y demás, para que dentro de lo que cabe, pues igual en el cole no se sienta bicho raro, eh, pero no le estemos dando tampoco algo súper procesado. sí, sí, tal cual. Uno de mis hobbies favoritos, creo yo, en temas de cocina, que me gusta mucho cocinar, es hacer como recetas, así como has dicho, ¿no? Que son versión saludable y dárselas a probar a adultos, ¿no? Sobre todo. Y es que flipan, porque es verdad que alguna vez me ha pasado que dicen, es le falta azúcar o igual sabe mucho plátano, tal, pero otras veces dicen que bueno está, y cuando les dices lo que lleva y les dices, esto no tiene azúcar, Ya. no te lo creen. Es que no se pueden creer cómo se puede hacer este tipo de preparaciones Ujú. sin necesidad de añadirle azúcar. Y yo creo que es un reto y una experiencia muy bonita enseñarle a la gente que comer sano no es igual a comer aburrido, ni desabrido, ni mucho menos, nada que ver. Se Sí, disfruta sí, también. sí, totalmente, y mucho. Y mucho, y mucho. Y yo creo que por ahí también a los chicos, ese juego, ¿no? De poder ellos mismos hacer, como dices tú, el batido, que vayan como viendo que estas cosas que compran empaquetadas las pueden hacer en casa y están Ujú, mejor. ujú. Sí, 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 totalmente. O sea, es que pienso que a nivel de recetas y, por ejemplo, que es un contenido que en el cole se trabaja mucho, pues ya se pueden adaptar perfectamente para hacer recetas llamativas y que sean saludables, ¿no? También, aún así, también, déjame decir que considero importante el tema de aprender a disfrutar de la comida como tal, o sea, del alimento como es, de no necesitar muy a menudo la elaboración Claro. pues eso, ¿no? O sea, de hacer recetas muy elaboradas, ¿no? De Mm, estar constantemente con donuts, galletas, tartas saludables, al menos desde mi punto de vista, porque pienso que también puede llevar a pues a acabar normalizando esa necesidad de consumir este tipo de recetas, de elaboraciones caseras para sentir ese placer de la comida, ¿no? Yo, mm. por ejemplo, justo este fin de semana probé a hacer, bueno, aquí en Cataluña son muy tradicionales y populares los panellets para estas fechas, no sé si los conoces Sí, sí. y que bueno, generalmente son de azúcar y almendra molida, Mm, ¿no? Pero bueno, para el cole propuse de hacer como una alternativa, no porque en este caso, por ejemplo, no me parecería mal que se hicieran porque es como una receta súper tradicional y sí. culturalmente es como muy potente, ¿no? Y como es algo de una vez al año, pues Mm, no me parecería mal. Pero bueno, por otros temas de organización y de facilitar el procedimiento, digamos, porque pues los panellets son bastante costosos a nivel de, no de hacerlo, sino pues, luego de necesitar un horno y demás. Estuve practicando en casa una alternativa que era como unos bombones de boniato, coco rallado y recubiertos de chocolate negro. ok. Y por ejemplo, pues quedaron riquísimos, pero claro, quedaron riquísimos de que aunque me comiera dos y por mucho que fuera boniato y coco y chocolate negro, me querría haber comido todos, ¿no? Prácticamente. Entonces, por eso pienso que aunque sean opciones saludables o nutritivas, ¿no? Vamos a decir que te están aportando nutrientes interesantes a tu organismo, em, que también pienso que no hay como que abusar, porque si no, pues también o podemos tender al sobreconsumo o a necesitar estar haciendo, no sé,
si el fin de semana te apetece cocinar o así, pues genial, ¿no? Pero no necesitar cada día, por ejemplo, algo súper elaborado. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque es que es verdad que luego tampoco eso es sostenible en el tiempo, porque no siempre vas a tener el momento de ponerte a hacer unos donuts saludables y tal. O sea, sí, en efecto es como, mira, mejor desprenderse de la idea de que necesito siempre consumir Sí, algo dulce sí o sí, exacto. o qué sé yo, o no sé, por ejemplo se me ocurre el ejemplo del pan, porque yo pasé un poco por esa fase de desprenderme de la obsesión o la adicción por el pan. Y ya lo Mm, había empezado antes, pero cuando me descubrieron que era intolerante al gluten, pues claro, más todavía, tuve que ujú. desintoxicarme del pan. Pero yo también veo la versión contraria, la versión soy alérgica al gluten o tengo intolerancia, como es mi caso, pues entonces me compro todo sin gluten Sin y gluten. sigo comiendo todo el pan del mundo, pero es que sin gluten. Ya, pero sigue siendo una base de alimentación que es un poco rara, porque necesitar pan en todas las comidas igual no es lo más normal. Ujú. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, yo pienso que, bueno, personalmente tampoco consumo pan, no me han diagnosticado nada en concreto, pero bueno, por recomendaciones profesionales, pues también decidí dejar de consumirlo y solo como en muy contadas ocasiones. Y también veo ese consumo excesivo de pan a diario, ¿no? Y tengo conocidas nutricionistas, por ejemplo, que lo veo que comparten menús escolares y con mucho cariño lo diré porque ya lo saben además, comparten menús escolares saludables y en todos ellos siempre incluyen el pan, por Mm, ejemplo, ¿no? Y yo pregunté una vez, digo, pero ¿por qué? Si, por ejemplo, ya hay macarrones de primero y pollo de segundo con la fruta y demás, ¿por qué siempre tiene que estar el trozo de pan ahí? Es que ya es como, eh, no sé, siento que es como que se quiere que haya esa cultura de la necesidad del pan, ¿no? Para todo, no sí, sé. Y también respecto a lo que decías de comprarlo todo sin gluten, pues pienso también que es un problema porque al final todo lo que ponga sin gluten seguramente sea ya producto, por lo general, claro. ¿no? Galletas sin gluten, palitos de no sé qué sin gluten, tostadas sin gluten, magdalenas sin gluten. Sí, sí, Ya sí, van a ser productos y muchos de ellos ultraprocesados. Y luego, aunque sean harinas de maíz y demás, también por lo que tengo entendido, creo que a las personas pues con intolerancia o celiaquía, ¿no? Creo que no les conviene tampoco abusar demasiado de lo que son cereales en general, pienso, porque a veces como que tienen, eh, en algunas cosas pueden tener un perfil parecido al gluten, ¿no? Y entonces, pues tampoco creo que sea muy aconsejable que directamente digan, ah, bueno, pues en lugar de comerme 4 trozos de pan al día con gluten, ahora me como los 4 trozos de pan sin gluten, ¿no? sí, Creo que la sí, opción más acertada es como haces tú, de decir, vale, pues voy a evitarlo y a retirarlo y ya está. Como, claro, como algo ocasional o de vez en cuando, pues vale, no me parece mal, exactamente. pero al final creo que se resume mucho en algo que has dicho antes, que me ha gustado mucho también, que era pues al menos de vez en cuando también darnos la oportunidad de dejar de sentir la necesidad de algo en concreto, ¿no? Que a veces pasa. A mí me pasa a veces, bueno, y me pasa con el chocolate negro, por ejemplo, que igual puedo tirarme semanas comiendo chocolate negro de postre, Mm, una ración normal, ¿eh? Pero bueno, da igual, que cada día quiero ese trozo de chocolate negro. Y entonces de vez en cuando sí que me da por decir, vale, pues ahora que se ha acabado, voy a estar al menos una semana sin para darme cuenta que puedo vivir sin el chocolate negro, ¿no? mm. Y creo que es un ejercicio interesante que bueno, que animo a las personas a hacer con su, con su vicio, digamos, para ver que se puede vivir sin eso. Sí, la verdad es que me da mucha risa lo que dices porque en efecto a mí también me pasa y yo creo que va un poco por esto, ¿no? De querer sustituir todo por una versión sin gluten, por haber puesto el ejemplo, pero puede ser sin lactosa, puede ser sin Mm, azúcar, pero siguen siendo cosas empaquetadas. O sea, porque una manzana no hace falta que le pongan que no tiene gluten.
porque es que no lo tiene, porque naturalmente no lo tiene, porque es comida real. Entonces ahí Ujú, vamos, ¿no? Con este planteamiento. Todo lo que viene empaquetado, pues tiene una serie de ingredientes, buenos, ujú, malos, regulares, lo que sea, pero viene empaquetado. La comida real no viene en empaque y claro. no tiene este tipo de preocupaciones, si se quiere. Ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es esto que has comentado de la metodología, ¿no? Para explicar a los chicos la alimentación. Y lo ato un poco con una pregunta que te iba a hacer, que creo que va más o menos por el mismo hilo, que era como cuál es la mejor y la peor manera de enseñarle a los niños alimentación. Y ya Ujú. has ido asomando un poco Sí, alguna cosa. ciertas pistas, ¿no? De no hablar sobre el tema saludable porque es un concepto muy abstracto, que igual puede tender a comida aburrida, etcétera. Pero Ujú, yo sí quiero que hables un poco de la metodología porque al final muchos padres escucharán esto, muchos tíos, hermanos que tienen niños pequeños en casa y pensarán, bueno, sí, fantástico, yo quiero ponerme a esto, pero ¿cómo hago? claro. Pues a ver, desde casa, yo pienso que desde casa la mejor forma es predicando con el ejemplo. Eso también lo hemos ido hablando. Mm, Pienso que es predicar con el ejemplo. Si incidimos demasiado, insistimos en que coman verdura, pero lo estamos haciendo con un tono muchas veces como imperativo o negativo, y luego nos están viendo cómo nosotros nos comemos en el sofá un helado. em, Son cosas que igual no las hablamos, pero que el niño las ve y se da cuenta de que la verdura no es una cosa chula y el helado sí, ¿no? O muchas veces también, que ese es un tema del que no he hablado aún, no he hablado demasiado y como que me sigue preocupando porque lo veo muy habitualmente, y es que me atrevería a decir que a lo mejor, pues, no sé, pero varias veces en el mes, cuando voy por la calle andando y me cruzo con alguna familia o así, escucho lo típico de, y encima es que es así literal, ¿eh? Si te portas bien, te compro un helado, ¿vale? O si no te acabas, si hoy te comes la verdura, mañana iremos a comer hamburguesa, ¿no? sí, sí, la recompensa. Wow, y sí, sí, y real que, o sea, yo no voy persiguiendo a, a las familias por la calle ni nada, y aún así me pasa bastante a menudo que paso por al lado y justo lanzan esa frase, o sea, que debe ser algo como muy habitual todavía, ¿no? Que recompensamos con comida poco saludable. Sí, Y al final, pues no sé, sé que el disfrute de la comida es algo cultural y bueno, y también como, no sé, nos viene del origen, ¿no? Quiero decir que comer nos da placer. Lo que pasa que al final hemos acabado relacionando demasiado que ese placer nos lo da solo la comida basura, ¿no? Ahora vamos a decir. Y entonces, pues, la mejor cena posible de un viernes por la noche va a ser llamar para que nos traigan unas pizzas a casa y unos helados y demás. sí. De vez en cuando pues puede estar guay, ¿no? Yo no voy a decir otra cosa, pero sé que hay mucha gente que lo hace muy habitualmente, y entonces eso con niños en casa, pues es que ya van a ver que siempre disfrutar con la comida significa comer ese tipo de producto, ¿no? Sí, sí. Luego eso te lo traes a la vida adulta también, porque uno mismo se Claro, pone en plan, es que me merezco hoy este no sé qué, que nadie está diciendo que sí, no pueda ser buenísimo que lo hagas un día, pero claro, si recurrentemente estás buscando hago este sacrificio por esta recompensa, al final se vuelve un juego un poco macabro. sí, 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 totalmente. Y luego en el cole, ¿no? Con el tema de cómo enseñar alimentación. Pienso que, bueno, son varias cosas, pero por lo general pasa que con la alimentación pues intentamos enseñarla como un conocimiento, es decir, pues así como antiguamente, bueno, antiguamente y hoy en día sigue pasando, ¿no? Que estudias con el libro de texto y tienes un Sí. examen, pues con la alimentación igual, ¿no? Nos aprendemos la pirámide, Mm, cómo van a ir los alimentos y ya. Pero entonces eso, igual que lo que hablábamos antes,
no va a tener ningún impacto, porque como luego quien manda en la alimentación de los niños son sus padres, eh, por mucho que él se vaya a aprender una pirámide, un plato saludable o algo así, si no llega a casa, no va a servir de nada. Entonces, pienso que el aprendizaje, bueno, la enseñanza de la alimentación tiene que ser más competencial. Eso significa eh, que sea más funcional. Es decir, que sea más funcional y que para que sea funcional, pues tiene que ser más, tiene que estar basada en aplicar lo que sabemos de alimentación saludable. Es decir, no vamos a decir, vale, estos alimentos son buenos y estos malos. Ya está. No, pues vamos a aprender cómo saber si son buenos o malos, cómo hacer una compra saludable, cuáles son los nutrientes principales que tenemos que consumir a lo largo del día. Vamos a ver pues, cómo hacer un plato saludable, cosas más prácticas, contextualizadas, ¿no? O vamos a ver el menú del comedor del cole y vamos a analizarlo y vamos a ver ahí dónde están los hidratos, las proteínas, las grasas. Y Sí, luego, pues importante también para que sea funcional, hacer eso, no intentar, no siempre, pero intentar que siempre haya algo que llegue a casa de alguna forma, ¿no? Yo hice también el curso pasado, cuando trabajamos la diferencia entre alimento y producto, pues creamos unos carnets de detectives con como los criterios básicos para analizar si un producto era saludable o no, con la idea de que, bueno, eso lo decoraron, ¿no? Cada uno tenía el suyo plastificado y con la idea de decir, pues, ahora tenéis que acompañar a vuestros padres a hacer la compra, ¿no? Y con el este carnet, carnet. pues podéis ayudarles a ver si un producto es más o menos saludable. Es un poco simbólico, ¿no? Porque yo no sé si al final eso pasa en la casa o no, pero bueno, ya se van con ese carnet a casa. Eso probablemente, pues muchos padres ya lo hayan visto, ¿no? Y Mm, quizá, vale, el peque no va al supermercado o al mercado a comprar, pero los padres ya han leído ese carnet también, sí, digamos. pero qué bueno está eso, me encanta. Es que al final viene siendo como una especie de juego con el que aprenden, Sí. claro. Ujú. Qué buena idea, me encantó lo Ay. del carnet. O sea, es que yo lo visualicé, yo haría mi carnet así. Sí. Me gusta mucho. Vale, entonces, para resumir, la metodología en casa tendría que ser predicar con el ejemplo, por un lado, llevarlo a la parte práctica, ¿no? Que el niño se involucre también, Ujú. hablarle de alimentos y de comida y no de que, pues, esto es bueno, esto es malo, en plan como si no hubieran distinciones, ¿no? O Sí, abrumarnos de tal manera que eso, no haya una excepción el día de su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Este tipo de claro. cosas. Ujú. Me he Y saltado hacerlo algo. más, o sea, para que ellos sean más autónomos, digamos. Mm, Yo no me refiero a que, o sea, yo sí pienso que sé que hay personas que no. Yo sí pienso que hay alimentos saludables y productos no saludables. sí. Otra cosa es que en un día puntual, como en un cumpleaños, eso pueda formar parte de un contexto saludable, digamos. Es decir, estás disfrutando, es tu día, te estás comiendo una tarta, pues ok, no creo que tenga un impacto muy negativo en tu cuerpo en ese momento, ¿no? Pero Sí, bueno, si analizamos, yo pienso que, o sea, en concreto, pues sí que hay, obviamente, alimentos que van a ser más saludables que otros, ¿no? Entonces creo que es importante, a eso me refería, de no directamente decirles, pues vamos a marcar los alimentos saludables en verde y los no saludables en rojo. Porque entonces ya, bueno, dan por hecho, ¿no? Porque al final, pues eso, como es algo muy popular, pues casi todos los niños saben que el donut no va a ser saludable y la manzana sí, pero se trata de enseñarles también para que ellos mismos sepan por qué, ¿no? Por qué esa clasificación. sí, claro, que tienen internamente que los hace. Ujú. Porque al lado de un donut rosado fluorescente y de una manzana, claro, el donut se ve más apetitoso, o sea, es que Claro. no hay duda alguna. Pero es verdad que si entienden lo que hay dentro del donut y lo que hace que ese rosa sea fluorescente y lo que hace que la manzana sea verde o amarilla o lo que fuera, claro, a lo mejor de pequeñitos dicen, bueno, me da un poco igual, pero es como dices tú, te va Ujú. quedando ahí como una caja de Sí, información a la que vas a recurrir. sí, sí, Mm. totalmente.
que al final en ese momento presente no, pero cuando seas un poco más grande ya vas a tener pues cierto bagaje, ¿no? Cierto conocimiento y con capacidad de aplicarlo por ti mismo. Sí, de llevarlo a la práctica, que no sea teoría, Sí, como has dicho, la exacto. famosa pirámide esta, que bueno, dentro de poco esa Sí, pirámide va a desaparecer, sí, eso espero. más que ayudar, nos confunde. Sí, sí, sí. Se me ha ocurrido algo que también quería preguntarte, y es que no sé si a los padres en algún momento te han comentado un poco también desde el punto de vista de la sinceridad, ¿no? Que les resulta muy difícil llevar como este tema de alimentación saludable o nutritiva a casa porque no tienen tiempo de cocinar, porque eso también es un hándicap que muchos llevan, ¿no? El tema de, es que compro el zumo listo en el supermercado porque yo no me puedo poner a hacer no sé cuántos zumos al día, por decirte algo. ¿Te ha pasado que te lo dicen? Sí, sí, con el tema del tiempo y también con el tema económico. Yo ahí siempre intento, cuando ha pasado alguna vez es por algún mensaje mío que no ha acabado de llegar o algún malentendido en el sentido de que yo siempre priorizo muchísimo el decir que todo, o sea, que vale, sí, que las elecciones alimentarias tienen que ser saludables, pero también tienen que ser asequibles y accesibles, ¿no? A nivel de disponibilidad y de, o sea, fácil para los padres en el sentido económico y de tiempo y demás, y Sí. también en el tema de que sea algo que les guste, ¿no? Y que ellos también como que acepten ese alimento, ¿no? Entonces, pues siempre hablo mucho de la idea de que lo saludable no tiene que ser muy difícil ni muy costoso. Es decir, igual no tienes tiempo de hacer un batido, pero en lugar de, por ejemplo, pasar por el súper 4 horas a coger un paquete de donetes, puedes pasarte por la frutería, que suelen haber también bastantes, y coger una manzana. O sea, que es bastante sencillo. Y luego con el tema del dinero, pues también hay muchas personas que piensan que comer saludable es caro. Y claro, si te vas a que saludable signifique irte siempre a comprar ecológico o aguacates, frutos secos, carne ecológica y demás, pues sí, claro que hay una diferencia. Yo también la noto y por eso pues intento encontrar un equilibrio y a ellos les digo igual, digo, es que si por ejemplo, si la alimentación habitual de un niño a la hora del patio Mm. y que me pasa y lo veo, es que en un mismo tupper llevas, y lo veo a diario, de verdad, te va a sorprender, en el mismo tupper llevas galletas, chocolatina y donuts cada día así. Es, es variado, pero bueno, ya ves de qué, o sea, donuts, galletas, chocolatina. Wow. Eh, pues ahí tu cambio no pasa por irte a la tienda ecológica a comprarle aguacate y frutos secos. Pasa por, pues eso, una macedonia de fruta, un bocadillo de queso, ¿no? Que es que, quiero decir, ya sé que hay muchos tipos de queso y muchos tipos de pan y aunque personalmente pues el pan no me parezca una cosa de consumo habitual, pero ostras, si pasas de todos esos dulces a un bocadillo de queso, Un es gran que paso. ya va a ser mucho mejor. Y lo Sí. mismo, ostras, no pienso que cueste mucho comprar una barra de pan, que incluso puedes, y eso sé que hay muchas familias que lo hacen. El domingo compras la barra de pan, la divides, haces los bocadillos y los pones en el congelador y tienes ya el desayuno de toda la semana, ¿no? Mm. No sé, como muy sencillo. Yo intento siempre pues ponerlo muy fácil, ¿no? Hubo un tiempo que como que mi eslogan era un poco hagámoslo fácil, Sí. em, porque es eso, que cuando partes de familias igual con un nivel socioeconómico bajo, no puedes darles recetas de pues bizcocho de plátano con algarroba y coco o Sí, tal, sí. porque se van a sentir eso, juzgadas, van a decir eso que es, ¿no? Claro, no me lo puedo permitir, Sí, sí, no puedo sí. tener ese estilo de vida, sí, sí, es verdad. También hay una desmitificación que hay que hacer en ese sentido de que parece que comer saludable tiene que ser súper, súper costoso todo el tiempo y no necesariamente es como dices tú, Ujú, poco a poco, ¿no? Pequeños pasos. Ya, yo creo que claro. ya, mira, si dentro de ese tupper que tú has dicho que lleva un donut,
unas chocolatinas Y unas galletas. y unas galletas, le vas quitando el donut y solo le dejas las otras dos, ya yo ahí veo un pasito Ya, hacia sí, sí. adelante. Le cambias una de esas por unas fresas o algo. O sea, sí, 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 sí. sí, porque es que es verdad, no siempre tiene que ser de 0 a 100 en una semana, que esto no funciona así, Claro. ni para los niños ni para los adultos, nada que ver. Cuando yo siempre cuento este tema de que me desintoxiqué el pan, que hay gente que se me queda viendo así como yo, esto imposible hacerlo, yo tampoco comencé de que un día comía pan y el otro día no había nada de pan en mi vida. No, 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 claro que no, que va muy poco a poco. Pero bueno, una vez que estás en ese camino, al menos estás avanzando que Ujú. quedarte en el estanque de decir, pues nada, yo esto así lo dejo y continúo y a ver qué pasa, Ujú. que es distinto. Sí, sí. Oye, Lidia, la última pregunta que te voy a hacer y que a lo mejor ya la has respondido es, ¿cuál crees tú que es el peor todo mal que has escuchado sobre el tema de alimentación infantil? Vale. No sé si te quiero dar una respuesta que es un poco general, quizá, no es demasiado específica. Y quizá no es algo que haya escuchado. O sea, para mí el peor todo mal con el tema de la alimentación infantil o en general es, y me apetece mucho como responderte esta pregunta porque es algo que siempre pienso, pero no tengo la oportunidad de decir muchas veces. Es que pienso que es un tema, o sea, creo que el peor todo mal es que la alimentación se ha convertido en un saber popular, en el sentido de que todo el mundo habla de alimentación, todo el mundo sabe de alimentación, bueno, todo el mundo parece que sabe de alimentación, ¿no? Y entonces yo no pienso, o sea, obviamente todo el mundo puede hablar de lo que quiera, pero sí que creo que falta un poco de autorreflexión a veces, de cuestionarnos las cosas, de respetar también creencias distintas a la nuestra, ¿no? Porque bueno, hoy en día es como que a veces digo, ¿no? Que la alimentación se ha convertido un poco como una religión o como que hay diferentes equipos, ¿no? No sé cómo decirle, y unos critican lo de otros, otros lo de los otros, y ostras, al final pienso que se está convirtiendo como en algo muy complejo y que tenemos que tener la capacidad de decir, vale, si yo creo en esto, pero no me voy a ir a criticar y a andar criticando lo de los demás, porque hoy en día también, bueno, yo lo siento como bastante complejo, yo intento estar actualizada, intento leer, pues no solo de las personas que hablan sobre algo con lo que yo me siento más familiarizada, sino con personas que den otra visión que quizá no, con la que igual no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, Sí, intento estar ahí. Igualmente en el día a día te encuentras con muchas personas que ni siquiera están estudiando en su día a día el tema de la alimentación, pero tienen como unos argumentos como muy sólidos y muy cerrados y ahí se quedan, ¿no? O no sé. O sea, por eso te digo que no te iba a hablar como de un todo mal concreto, porque sí que hay muchos mitos en la alimentación, pero siento que hoy en día lo que hay es un poco que como cada uno ha leído no sé qué en el diario, el otro ha visto algo en la televisión, la vecina le ha contado la dieta de no sé qué, y así, y dentro de eso, pues los diferentes equipos, cuando hablo de equipos, pues hablo de los que defienden la nutrición evolutiva, los que defienden la dieta cetogénica, los que defienden la dieta vegana, y así es como, wow, no sé, o sea, que me estoy dando cuenta de que la definición de alimentación saludable es como muy subjetiva y al final, pues no podemos olvidarnos de que depende mucho de cada persona, que sí, que hay una base para todos, al menos pienso yo, con el tema de los productos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. pero que luego, pues igual va a depender de muchos factores y pienso que necesitamos tener como la mente más abierta a diferentes formas de verlo y bueno, y al final cada uno tener la suya, sí, pero no sé. Mm, No sé si me explico, sé que es un tema complicado, pero sí. me encuentro eso, ¿no? O que veo que es un mundo en el que si defiendes una cosa, significa que estás en contra de todas las demás. Y luego eso, ¿no? Pues muchas personas que
ni siquiera se interesan demasiado en su día a día por el tema, pero cuando tú les dices que no comes pan, por ejemplo, pues pueden llamarte obsesionada y cosas así, ¿no? Sí, Entonces, no sé, la idea de abrirnos a nuevas posibilidades o al hecho de que quizá lo que nos enseñaron de pequeños o lo que hemos ido aprendiendo de eso, ¿no? De la prensa, de los medios de comunicación en general, pues igual no es así, porque mucha gente también cree todo lo que ve en la tele, ¿no? Por ejemplo, y para mí ese es un todo mal bastante grande, el decir, ostras, pues si has visto una cosa en la tele, o si yo te estoy diciendo una cosa, pues luego coge el móvil y búscalo y crea tu propia creencia sobre eso, tu propia opinión. sí. Pero, ostras, si yo te estoy dando una argumentación o tal, no puedes contraargumentarme diciendo, no, pero en la tele salió no sé quién diciendo, no sé, eso. Pienso que es un tema como bastante polémico y que si no sé, fluimos un poco más y al final, no sé, al final yo creo que con la alimentación y con cualquier hábito saludable, creo que igual lo que voy a decir es como muy utópico o ideal, pero que pienso que al final lo que todo el mundo busca es ser más feliz, ¿no? Y estar a gusto con uno mismo e incluso con el tema de la salud, porque al final la salud también es bienestar. Y no sé, pues si hay un grupo de personas que se alimentan de una cierta manera y les está yendo bien por X, pues ya está. O si, no sé, no Sí, sé si me explico. Nina. sí, sí te explicas. La verdad es que es un tema difícil a veces de compartimentar, pero estoy de acuerdo contigo en que últimamente es muy polémico y parece que es que estamos en bandos como contrarios, ¿no? Sí, es Y en como, sí. efecto, cada uno tiene sus propios requerimientos de salud. Hay personas que les sienta muy bien una cosa y está muy bien y otras que no, aunque ese alimento en sí sea bueno y nutritivo, pues Ujú, sencillamente no te sienta bien y no pasa nada. Pero es verdad que al final vamos a lo mismo. Yo creo que es lo que muchas veces he escuchado a otros nutricionistas. A veces es más difícil quitarnos lo que nos hace daño que incorporar cosas dentro de ujú, un régimen alimenticio o dentro de una alimentación. Esa base que tú dices a lo mejor no será la misma para un vegano que para un carnívoro porque parten ujú, de principios distintos, pero la base de que los ultraprocesados, el azúcar y esta cantidad de químicos nos hacen daño está más que documentada, demostrada y seguirá siendo ujú. documentada y demostrada. Entonces, es verdad que si a lo mejor esa base de las cosas que no nos hacen bien la tuviéramos simplemente como algo más clara, Ujú. luego no tendríamos que estar en tanta polémica, ¿no? En tanto de Claro, escoger equipos. sí, totalmente. Sí, sí, totalmente así. Yo creo que pues sí que hace falta desmentir muchos mitos, pero siempre de la base, ¿no? Y luego ya entrar, porque obviamente si yo me pongo a hablar de los beneficios del huevo, pues puede venir un vegano a Decirte que decirme pues no, que o claro, que ni le viene ni le va porque él no lo va a consumir, ¿no? Por ejemplo. claro. Pero, pero bueno, da igual. Una base en general de la alimentación, de saber, pues eso, que generalmente los alimentos van a ser más saludables que los productos bastante procesados. Mm. Y ya luego, pues saber que sí, que hay diferentes tipos y formas de, y ahí cada uno creo que tiene como que formar su propio criterio, ¿no? Y no dejarse llevar tanto por lo que oye o lo que ve Sí, y decidir. No sé. eso sin duda, sin duda. O sea, por un lado tenemos muchísima información ahora y cada vez más que hace unos años, pero también es un arma de doble filo, porque como dices tú, Ujú, nos dejamos guiar a veces por lo que dice cualquiera o lo que escuchamos de cualquier sitio, pero cuando vamos a comprar ese empaque en el supermercado, esos 2 segundos de voltearlo y leer lo que tiene, no lo hacemos. Entonces, ujú. por ahí igual son cosas que podemos ir a empezar a mirar, ¿no? A ver qué es lo que Sí, realmente estoy metiendo yo en mi casa, qué es lo que realmente se están comiendo mis hijos. exacto. Bueno, Lidia, me ha encantado muchísimo esta conversación. Hay muchísimo más contenido sobre todo esto en tu cuenta. Yo Ujú. no sé pronunciar el nombre de tu cuenta porque es en catalán, así que ojalá que lo hagas Sí. tú. Pero también voy a dejar todo esto escrito en los comentarios del episodio para que, bueno, te vayan a seguir, porque es que das Ujú. muchísimas buenas recomendaciones en tu cuenta. Muchas gracias, Nina.
Bueno, para tranquilizarte, a mí a veces también me cuesta pronunciarlo, sobre todo porque yo, bueno, en mi contexto familiar y del día a día soy castellano hablante, hablo Ya. perfectamente catalán, obviamente, porque he nacido con él también, pero también me cuesta, y bueno, se llama, en castellano es el reto de los desayunos, pero en catalán y originalmente es al repte dels esmorzars. Y bueno, pero como dices, si lo vas a dejar por ahí anotado, pues Sí. ya podrán verlo. Y Lo dejo muy anotado para que a nadie se le pierda el nombre y te busquen de verdad, porque sí que hay mucho contenido como muy fácil de digerir, que perfectamente les puede servir en esta metodología que hemos hablado los padres de cómo aproximarse a este tema con los chicos. Así que yo creo que es como estas cuentas que indispensables que hay que seguir en Instagram. Muchas gracias, Nina. Me ha encantado a mí también esta entrevista. Ha estado muy interesante, la verdad. Sí, sí, súper. Muchas Así que gracias. bueno, nos volveremos a ver muy pronto, estoy segura, porque esto siempre hay tela que cortar. Muchas gracias, Lidia. Nos vemos Seguro. pronto. Gracias. Un saludo.